Buenas tardes, yo soy Lorena Salvador Mateo, médico residente en segundo año en la especialidad de neurología. Mi sede es el Hospital Edgardo Rebagliati Martí y bueno, en esta oportunidad voy a exponer un tema para lo que es el área de salud y el tema que he escogido es la muerte súbita e inesperada en epilepsia. Voy a empezar compartiendo mi pantalla. La muerte súbita en epilepsia es un concepto que se conoce desde ya desde el siglo XIX y es importante estudiarlo. ¿Por qué? Porque justamente la Organización Mundial de la Salud, en su último reporte de este año, del 2024, ha mencionado que más o menos unos 50 millones de personas en el mundo padecen de epilepsia y de estos, cerca del 80% de estos pacientes con epilepsia viven en países de ingresos bajos. Entonces, eso representa un papel importante que juega la muerte súbita en epilepsia en nuestro país. Luego, el riesgo de muerte prematura en personas con epilepsia es hasta 3 veces mayor que en la población general. Y de hecho, 3/4 partes de los pacientes que padecen epilepsia y que viven en países de ingresos bajos no van a recibir el tratamiento que necesitan. Este es un factor de riesgo importante para lo que es la muerte súbita e inesperada en epilepsia, porque uno de los factores de riesgo que han tenido unas mayores tasas de prevalencia son el hecho de tener una epilepsia fármaco resistente o también el aumento de crisis o la frecuencia de crisis en un año. Tenemos que saber que también esta muerte súbita inesperada en epilepsia es la principal causa de muerte de todos los pacientes con epilepsia, con una incidencia más o menos de 15 a 18% en un año. Luego, como les decía, la definición se dio desde la década desde el siglo XIX, en donde Luis de Laciau mencionó de que la epilepsia se debía a un estado de sofocación o era a causa de un estado de sofocación. Fueron como los primeros conceptos lo que es la muerte súbita en epilepsia. Luego de ello empezaron a surgir investigaciones, sobre todo a partir del año de 1970 y 1980, hasta que la definición actual dada por el ILAE es que la muerte súbita e inesperada en epilepsia es aquella muerte que se da de manera repentina, que se puede dar presenciada o no por testigos, que de hecho tiene que ser una persona que tenga el diagnóstico ya establecido de epilepsia y debe de excluirse causas traumáticas o causas de ahogamiento que justifiquen la muerte. Además, puede presentarse con o sin evidencia de crisis y debe de haber una confirmación anatomopatológica post-mortem que descarte que se haya dado una causa estructural o toxicológica en lo que es la muerte. Luego les mencionaba en cuanto a lo que es la epidemiología, que la muerte súbita en epilepsia es la causa más común de muerte relacionada con epilepsia. Existe una incidencia de 1 a 2 casos por cada 1.000 pacientes por año y va a afectar principalmente a pacientes jóvenes entre las edades de 20 y 40 años. No tiene una predilección clara entre un género y otro. Y en lo que son los niños, se presenta en uno de cada 4.500 niños con epilepsia y una de las encefalopatías epilépticas que cobra relevancia en lo que es la edad pediátrica es el síndrome de Dravet, en el que se puede observar que casi el 50% de estos pacientes pueden presentar muerte súbita inesperada en epilepsia. Bueno, hay criterios clínicos que se debe de cumplir para definir que estamos ante una muerte súbita inesperada en epilepsia. Uno de ellos es que tenga el paciente el diagnóstico ya establecido de epilepsia según los criterios del ILAE, los actuales, que debe de haber una muerte inesperada estando en condición saludable el paciente, ¿no? Debemos de descartar otras causas que puedan justificar la muerte de estos pacientes. La muerte debe ser súbita, debe darse en minutos, debe ocurrir durante actividades normales y en circunstancias benignas. No se debe de encontrar una causa estructural de muerte y la muerte no se debe deber a estatus epilépticos o a traumas secundarios en las crisis. En lo que son los criterios diagnósticos,
vamos a ver que existe la definición en la categoría de una muerte súbita definitiva, una muerte súbita probable y una muerte súbita posible. En lo que es la muerte súbita definitiva se debe de cumplir los criterios clínicos y el criterio anatomopatológico que descarta una causa estructural de la muerte de estos pacientes. En lo que es la epilepsia la muerte súbita probable, se cumple con los criterios clínicos, pero no se cuenta con una confirmación anatomopatológica. Y en la muerte súbita posible, es la falta, se da cuando no se cumple con todos los criterios clínicos y existe otra causa que es probable de muerte, pero que aún no está confirmada. Entonces, estos son los criterios de 2018, son criterios sencillos de poder establecer. Luego, bueno, en lo que es la fisiopatología, este tema es importante porque nos busca responder por qué es que se da la muerte súbita inesperada en epilepsia. Y uno de los primeros estudios que se dio para investigar estos temas en la epilepsia fue el estudio de Mortemus, en donde se escogió 147 centros, fue un estudio multicéntrico, ¿no? Donde se escogió 147 centros de epilepsia y se dio de manera retrospectiva y se escogieron dos grupos de pacientes, un grupo conformado por 16 casos que tenían el diagnóstico definitivo de muerte súbita y otro grupo que tenían el diagnóstico de cuasi muerte súbita, que está conformado por 9 pacientes. Las conclusiones de este estudio, que fue uno de los estudios más grandes que se realizó inicialmente, fueron de que todos los pacientes que presentaron la muerte súbita en epilepsia empezaron con una crisis tónico-clónico generalizada. Después de esta crisis, el paciente presentó un fracaso en lo que es la función cardiorrespiratoria y este fracaso se dio sobre todo dentro de los 3 primeros minutos de vida. Y el desenlace fatal se dio entre el minuto 3 y el minuto 15. También nos dieron resultados en cuanto a lo que es el electroencefalograma. Nos mencionaron que los pacientes que tenían la muerte súbita presentaban después de la crisis un estado de supresión eléctrica, es decir, se veía como el trazado del electroencefalograma bajaba en sus voltajes hasta un 10 microvoltios, ¿no? Y también que nos mencionaba que la duración de esa supresión eléctrica puede condicionar como que el pronóstico de estos pacientes. Entonces, de manera general, mencionamos que la muerte súbita inesperada en epilepsia tiene una causa multifactorial y que básicamente los mecanismos que influyen para esta muerte son mecanismos respiratorios, cardíacos, mecanismos de falla en lo que es el sistema nervioso central, al nivel hormonal o metabólico. Y que esta alteración se puede dar durante y después de las crisis. Y han habido muchos otros estudios después de Mortemus que nos explican la fisiopatología. Por ejemplo, en este estudio se ve cómo existe primero una crisis tónica clónico generalizada que va a llevar a una disfunción cardíaca por una alteración en lo que es la función del tallo cerebral, porque es ahí donde se encuentran receptores que nos ayudan a regular la función cardiorrespiratoria. Entonces, cuando existe esta crisis tónico-clónico generalizada, la disfunción del tronco se va a dar y puede desencadenar en un apnea o un episodio de muerte súbita. Hay otros mecanismos que explican la fisiopatología de esta muerte súbita, como es la implicancia del neurotransmisor de serotonina. Este neurotransmisor se ubica en todo el cuerpo, pero en mínima cantidad, menos del 5% en el sistema nervioso central. Entonces, después de una crisis, lo que sucede es que la serotonina que se encuentra en la periferia, por alteración de la membrana hematoencefálica, va a cruzar y va a ingresar al sistema nervioso central. Esto para mejorar su función serotoninérgica después de las crisis. ¿Y cuál es la función principal serotoninérgica? Es la función de regulación del sistema cardiorrespiratorio. Entonces se hicieron estudios en donde se podían comprobar en animales que la administración de agentes serotoninérgicos y la fotoestimulación del núcleo de Raffo para aumentar los niveles de serotonina, todo esto nos llevaba a una reducción del arresto respiratorio que se daba por las crisis. Entonces se vio que la serotonina sí jugaba un papel importante en lo que es la difusión respiratoria y por tanto la muerte súbita. Y así han habido más estudios en relación a lo que es el papel de la serotonina. Vemos como la serotonina, en este estudio del 2018, vemos que la serotonina alcanza niveles elevados ante la presencia de crisis generalizadas con un valor significativo y
este valor tiene una diferencia significativa con los niveles de serotonina que se presentan después de crisis focales. Han habido más estudios acerca de la fisiopatología, uno de ellos es el papel que juega la amígdala. Mencionan que cuando existen crisis, por ejemplo, mesiales temporales, en donde la despolarización de las neuronas van a llegar o van a alcanzar a la amígdala, estos van a activar a un centro respiratorio o a un receptor que induce lo que es el apnea, ¿no? La apnea central. Se ha visto que esta amígdala cuando se resecciona hace que los pacientes tengan mejor pronóstico. Otro papel importante lo juega la hipoxia. Sabemos que ante estados de crisis generalizadas, los niveles de hipoxia son severos. Y a mayor nivel de hipoxia, mayor pérdida de volumen cerebral, y esto condiciona que el paciente tenga un peor pronóstico. Hay diferentes estudios acerca de la hipoxia, es probablemente uno de los mecanismos más importantes que justifiquen a lo que es la presencia de muerte súbita. Vemos que cuando existe niveles elevados de lo que son la falta de oxígeno, se va a activar una proteína que es la glicoproteína P, y esta se va a sobreexpresar en lo que es el cerebro, haciendo que este cerebro se vuelva bien susceptible a que el paciente pueda convulsionar y presentar crisis de difícil manejo. Pero no solamente se van a encontrar estos receptores a nivel central, sino también a nivel del corazón, haciendo de que este corazón se vuelva un corazón inestable, que tenga alteraciones en el trazado del electroencefalograma y tenga, por tanto, como consecuencia una insuficiencia cardíaca que puede contribuir a lo que es la muerte súbita. Entonces vemos dos papeles, el papel que juega la glicoproteína P en el sistema nervioso central y en el corazón, y ambos sumados pueden condicionar a la presencia de muerte súbita en epilepsia. Este es otro estudio donde vemos que existen consecuencias cardíacas ante episodios de crisis repetidas. Vemos cómo existe una insuficiencia cardíaca, una presencia de fibrosis cardíaca o aceleración de aterosclerosis que puede contribuir a lo que es la muerte súbita. Y así han habido más estudios, no solamente con lo que es la hipoxia, sino también con receptores de potasio, que cuando están disminuidos van a hacer que disminuya la expresión de estos receptores en el corazón, haciendo que el corazón se despolarice o se repolarice en menos tiempo, y esto conlleva a lo que es una insuficiencia cardíaca. Este es otro factor que puede contribuir a lo que es la muerte súbita en epilepsia. Existen más factores en cuanto ya a la muerte súbita y sus factores de riesgo. Vemos de que existen varios estudios que coinciden en mencionar los factores de riesgo para lo que es la epilepsia o la muerte súbita por epilepsia. Tenemos que conocer que es frecuente que se dé esta muerte súbita, o es uno de los factores más frecuentes, la presencia de crisis tónica clónica generalizadas. La edad de inicio también entre los 15 y 45 años, el inicio temprano de la epilepsia, los niveles subterapéuticos de los fármacos antiepilépticos, también la presencia o la frecuencia de crisis, que si son mayor o igual a 3 crisis, tienen más riesgo estos pacientes de presentar muerte súbita en epilepsia. Luego la duración de las crisis también es importante, el uso de politerapia para control de crisis también, la epilepsia del lóbulo mesial temporal también, y otras enfermedades como las enfermedades psiquiátricas pueden ser un factor de riesgo importante en lo que es la muerte súbita e inesperada en epilepsia. Vemos en este cuadro, en esta imagen, donde se sintetizan todo lo que es los factores de riesgo para la muerte súbita en epilepsia. Estos son estudios multicéntricos que se han realizado, en donde también se coinciden en mencionar los factores de riesgo que les he comentado. En este gráfico vemos cómo la influencia de la cirugía puede mejorar el pronóstico o la sobrevida de estos pacientes. Los pacientes que tienen o son intervenidos a cirugías van a tener mayor tasa de supervivencia. Si queremos clasificar los factores de riesgo para muerte súbita en factores de alto impacto, bajo impacto, tenemos esta tablita, donde vemos que las crisis epilépticas tónico-clónicos generalizadas son factores de riesgo de alto impacto. También la frecuencia de crisis
si es que esta se da más de 3 crisis, mayor o igual a 3 crisis en un año, es un factor de riesgo de alto impacto. La refractariedad al tratamiento, la mala adherencia al tratamiento, los bajos niveles de fármacos antiepilépticos séricos y la edad entre 20 y 40 años y el abuso de alcohol también es un factor de riesgo de alto impacto. Bueno, existen otros marcadores que podrían contribuir a lo que es la aparición de la muerte súbita inesperada en epilepsia, como es el electroencefalograma. Se ha estudiado bastante sobre ello, sobre todo en el periodo, o se ha estudiado el periodo de supresión del electroencefalograma en el posictal, ¿no? Como les mencioné, cuando existe un trazado suprimido después de las crisis, hace de que el paciente tenga como que peor pronóstico, ¿no? Se relaciona a peor pronóstico y se ha intentado establecer una relación entre la duración de la supresión y la presencia de muerte súbita inesperada en epilepsia. Aún los estudios están avanzando, todavía no hay evidencia suficiente, pero sí nos puede ayudar para poder afianzar un poco el diagnóstico de muerte súbita. En lo que es la prevención, más que hablar del tratamiento, la muerte súbita inesperada en epilepsia, también conocida como SADEP por sus siglas en inglés, es hablar de medidas preventivas, porque es lo que ha demostrado mayor efectividad para poder evitar las muertes súbitas inesperadas en epilepsia. Han habido muchos estudios acerca del uso de dispositivos para poder detectar la crisis durante el sueño de estos pacientes. Detectan el tipo de crisis y la duración de la crisis, y esto puede contribuir a disminuir el riesgo de presentar SADEP. También el uso de inhibidores de recaptación de serotonina, justo por la fisiopatología que les he explicado, pero em, no está claro, todavía no hay evidencia marcada sobre esto. Se necesita hacer más investigación al respecto. En cuanto a la intervención quirúrgica temprana, este sí es un factor protector importante para evitar las muertes súbitas inesperadas en epilepsia. Los programas educacionales en donde se le informa a la familia, sobre todo a los familiares que tengan pacientes que cumplan con los criterios clínicos para una muerte súbita inesperada en epilepsia, que tengan mayores factores de riesgo. Es a ese tipo de familias a que debemos de educar sobre esta condición. Bueno, también hay el uso antagonista de opiáceos y adenosina para prevenir SADEP, pero esto no está demostrado del todo. Básicamente se han afianzado en mencionar esto debido al papel que pueden jugar los opiáceos y la adenosina en deprimir el sistema nervioso central y aumentar los periodos de supresión en el electroencefalograma posictal. Una medida preventiva que ha demostrado ser confiable y tener buena evidencia es la supervisión nocturna de estos pacientes, porque pueden detectar a tiempo las alteraciones que puedan presentar los pacientes en las noches. El empleo de almohadas seguras también es una manera de poder evitar la muerte súbita inesperada en epilepsia. A nivel mundial, esta muerte súbita se intenta disminuir la prevalencia, la incidencia de esta muerte súbita. Es por eso que hasta hay un día sobre la muerte súbita inesperada de epilepsia, donde intentamos afianzar o dar a conocer todos los factores de riesgo para la muerte súbita y las maneras de poder prevenirla. Entonces es importante que nosotros hablemos de esto con nuestros pacientes cuando los pacientes cumplan con los factores de riesgo para poder así evitar al máximo la muerte en estos pacientes que generalmente se dan en pacientes jóvenes y esto representa una pérdida de años de vida productiva para el país, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.